¿Quieres que te introduzca yo? No. ¿Eres tú el que...? Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. Lo primero es que quería dar las gracias a la Casa Encendida por acogernos hoy aquí, a ustedes por su presencia y a Guillermo, fundamentalmente, por convocarnos con sus versos a sentir, a reflexionar y a disfrutar esta tarde. El primer recuerdo que guardo de él, no hace mucho, pues tiene 22 años, es explicando de forma clara, sencilla y con naturalidad un proyecto ideado para el intercambio de comunicación entre grupos de institutos en un proyecto internacional. Guillermo, unos 16 años, otra biblioteca, la de su antiguo instituto, el Duque de Rivas, y un público de compañeros y de profesores asistiendo a esa clase. No de uso tecnológico, que también, sino de preocupación por los demás, de inteligencia, de expresión sencilla y clara. Tenía que ser poeta. Esa expresión atenta y reflexiva, con la luz de quien no solo quiere ir más allá en lo que se propone, sino que lo intenta y lo consigue, es también el segundo recuerdo que guardo de él, y ya comenzaba a trabajar en sus poemas y disfrutaba con la reflexión sobre la lengua, sobre la literatura. Era poeta. Ya tenía entonces lo que ha ido desarrollando y plasmando posteriormente, poco a poco, en 3 libros, 2 inéditos y Otras nubes, que es el que nos trae hoy aquí. Accesis Adonais, como conocemos, del 2018, natural para él, porque es poeta. Lo reconocemos en esta obra, en Otras nubes, en la profundidad con que se trata y además con la sensibilidad con que se habla de la vida y con toda naturalidad de sus dificultades, de sus sinsabores, de sus separaciones y, como no, de las ausencias y de la muerte. Todos los poemas ambientados, o toda la obra, el poemario ambientado en lo cotidiano, al que adapta el estilo y la lengua para llevarnos cada vez con más lirismo a lo más profundo de su ser, mostrándose con ingenio y con humor, mostrándose verdadero. Esta, a mi modo de ver, es su poesía y esta es su voz. Por ello, la cita que inicia y que tienen ustedes en el programa, la cita de Gómez de la Serna, bueno, la cita no sé si está, pero el primer poema sí. La cita observar, escribir, que es el elemento fundamental. La cita yo creo que no viene, lo que viene es el primer poema. Y su poema prólogo, que ese sí es el que viene en el programa, a Guillermo para que vuelva, donde nos expone, ahí ya, un adelanto del estilo trabajado y novedoso que desarrollará en las 3 partes de este libro, en la que actualizará y nos mostrará con una visión original y fresca temas como el amor en sus distintas variantes, el amor real, el amor ideal, el amor intuido también, tanto para hablar de los familiares, de la abuela, de la madre, el dedicado al padre, a la hermana, pero también de los amigos, de las amadas o de la amada, o del maestro jubilado que sale a la terraza bueno, ya lo leeréis.
lo que une a veces todo esto con la idea de la identidad. El yo, los yoes, la relación con los otros, con todos los demás, desde un punto de vista actual, contemporáneo, en el recuerdo o en la memoria. Así, con una serie de imágenes, con el lirismo aún en lo aparentemente más narrativo, nos lleva hasta el epílogo con el que termina el libro. El dócil sonido del papel que confirma un verso y una vida. Gracias, Guillermo. Tienes la palabra. Muchas gracias, Javier, de verdad. Yo cuando leí más o menos lo que me iba a decir me emocioné un poco porque, bueno, quizás por la nostalgia, que ya la veréis en el libro. Muchas gracias a la Casa Encendida por organizarlo, por hacer estos resúmenes que estaban muy preciosos. Y también a Andrés París, que no ha podido venir, pero me ha ayudado un montón a organizarlo. Y bueno, a Víctor, que lo está grabando. Y por supuesto a Javier, también quiero dar las gracias. Bueno, primero voy a hablar del estilo del libro y leeré un poquito. Y primero voy a contar unas anécdotas que me parecen muy interesantes para entender el libro. La primera fue cómo llegué a la colección Adonais. Algunos la conocéis, otros no, pero la colección Adonais es una de las colecciones más importantes, con más historia de la poesía española. Y yo llegué, la primera vez es muy simbólico para mí, que me presente Javier, porque fue el primero que me la descubrió. Yo empezaba a hacer mis versos, unos versos que eran como imitación, pues sí, un poquito como empezamos todos, a imitar pues a Lorca, al 27 sobre todo, que son las que a Neruda, por el conocimiento así que viene transmitido popularmente. Y me dio un libro de Claudio Rodríguez y yo quedé fascinado porque es difícil de entender, sobre todo el primer libro, pero aún hoy vuelvo sobre Claudio Rodríguez y es probablemente uno de los escritores que más he leído. Y empecé a investigar, seguí investigando a la generación del 50 y vi que todos estaban en Adonais. Y entonces empecé a sospechar que ahí había algo muy, muy importante en la colección. Incluso aún hoy cuando yo me veo en la colección no me creo, digo, pero bueno, si aquí estaba Claudio Rodríguez, no sé, si es que es una cosa increíble. Pero bueno, incrédulo o no, pues aquí está. Y otras nubes, mucha gente me ha preguntado por el título. Miguel me preguntó, un amigo mío, me dijo, otras nubes supone estas nubes, aquellas nubes, ¿no? ¿Cuáles son las otras de las otras? Pues sí es verdad que las otras nubes quizás son todos mis anteriores libros, que han sido como un ejercicio de escritura para llegar a este. Este es una decantación de un primer libro que hice, que era bastante narrativo, que eso se ve, porque hay una cosa que es muy fea cuando tú enseñas tus poemas a un escritor y tu prosa, y te dicen, a mí me gusta más tu prosa, y tú has trabajado mucho más en la poesía. Entonces eso te molesta y dices, bueno, pues a ver qué tiene bueno la prosa para que le guste más. Y entonces es esa decantación de ver qué se me da mejor. Luego, es un ejercicio bastante inconsciente. Y quizás un libro es el resumen de un carácter. Quizás si se podría definir el carácter de una persona como aquellas decisiones más esenciales que toma en su vida y que al final configuran su forma de ser, los círculos en los que se rodea y acaba, pues muchas veces un libro es la decisión nada trivial de poner una palabra detrás de otra y de elegir una palabra detrás de otra, y ese tipo de decisiones es lo que configura tu libro, que para mí, como digo, es un resumen del carácter. ¿Y por qué es un resumen del carácter? Porque quizás ahora me veis aquí o me veis por WhatsApp o por donde sea y no os identificáis con la persona que está escribiendo esto, ¿o sí? Pero es verdad que me gusta mucho un verso de Miguel Hernández que se dice, yo solo soy yo cuando estoy solo. Y parafraseándolo quizás se puede decir que yo solo soy yo cuando escribo. Entonces, ahí está yo creo que decantado el carácter. En ese sentido, como decía Javier, sí que es una poesía que está filtrada con el yo, es una poesía biográfica, pero el yo no entendido como un ego, sino más bien como en las cosas que yo me fijo. Es verdad que está la trampa del objetivismo, que muchas veces, aunque se cuenten todos los hechos, casi el orden en que los eliges ya te condiciona la manera de percibirlos.
y por supuesto la poesía es lo más subjetivo que hay, pero se trata de dar las cosas desnudas, dar las cosas sin apenas retórica, y que el lector saque ya las conclusiones él. Y en este sentido yo creo que este libro responde a una gran pregunta que quizás se hacen todos los poetas. Al menos yo creo que sí se las hacen. Que es cómo conseguir efecto sin perder trascendencia. Porque muchas veces las imágenes son muy sugerentes. La poesía tiene una cosa muy curiosa, y es que la poesía no trata de alcanzar la verdad, como un texto de filosofía o como un texto de ciencia, sino trata de persuadir. Y muchas veces no tiene por qué ser verdad, y ahí entramos en que el poeta es un fingidor, y todo lo que dice, incluso sus sentimientos, son falsos, aunque diga la verdad, pero eso es Pessoa y es otro rollo. Bueno, una vez contado esto, voy a contar también una anécdota que fue cómo envié el libro, porque lo envié de milagro. Sí, aquí hay algunas personas responsables de ello, porque el plazo acababa el 14 o el 15 de octubre, y yo me fui de fiesta justo el día de antes que acababa el plazo. Y llegué a casa muy, muy, muy de mañana, y dije, bueno, pues duermo bien, como, y luego ya doy la última lectura y lo envío. Justo cuando lo voy a enviar, no funcionaba la web, y no lo podía enviar. Entonces me puse en contacto con Ria, porque ¿qué puedo hacer? Todavía estoy en plazo, la web no funciona. Y al final conseguí enviarlo, pero me pasé unas horas fatídicas, sobre todo porque había trabajado mucho para Donés, porque me gusta mucho la colección. Y bueno. Luego otra pregunta que quería responder, que bueno, no sé, igual... que mucha gente me ha preguntado, pero bueno, si no la tenéis aquí no la respondo. Es que cómo se puede compatibilizar la ingeniería con la ciencia. ¿Alguien la tiene? ¿Alguien tiene la duda? No. ¿Sí? ¿Alguien la tiene? En serio, ¿eh? Si no, no la respondo. Sí, claro. ¿Sí? Vale. Bueno, pues es que me la tenía preparada. Así que, bueno, la voy a contar. La creatividad que requiere además mi ingeniería, que es ingeniería de computadores, es muy similar a la que requiere el lenguaje. Un ordenador, un computador en general, bueno, porque no todos son ordenadores, pero sí un computador, es un cacharro que a partir de un conjunto, es decir, ceros y unos, ese es su conjunto de símbolos, un conjunto finito de símbolos, crea secuencias infinitas, que son ceros y unos más complejos, que representan palabras y todo lo que podemos hacer con un ordenador. Cálculos, videojuegos, vídeos, lo que sea. Pues el lenguaje también es eso. El lenguaje es un conjunto finito de palabras, que son el diccionario, a partir del cual creas un conjunto infinito de cosas, que son los poemas o los textos o lo que sea. Entonces, el principio, digamos, de la creatividad para resolver un problema computacional y el principio que se resuelve un poema es muy parecido al de la ingeniería. Luego hay una cosa que ayuda mucho también, que es que no soy matemático, porque muchas personas confunden la ingeniería con las matemáticas. Un matemático, cuando tiene que ajustar un polinomio, trata de intentar de conseguir una solución exacta. Salvo cuando entramos en el campo de la probabilidad o lo que sea, pero en principio cuando ajusta un polinomio trata de encontrar una solución exacta. Muchas veces un ingeniero, si el polinomio es muy complicado de ajustar, con llegar a una solución, si tiene que dar 0 el polinomio y te da 0,1, uno se siente satisfecho, y si el problema no tiene un error aceptable, tiras para adelante. Y eso en la poesía es similar, es decir, no existe, la vida es un problema, la realidad es tan inabarcable, tan compleja, que muchas veces no tiene una solución exacta. No puedes tener una solución sobre la realidad, y menos la realidad sentimental o la realidad de las cosas. Y muchas veces pues es el cuento del viajante de comercio o de los puentes de Königsberg, que es que tienes, por ejemplo, un repartidor, ¿no? Quiere repartir Amazon, ¿no? Pues quiere repartir sus paquetes y no quiere pasar 2 veces por la misma ciudad porque gasta gasolina. Pues ahí existen varias soluciones. Pues eso mismo pasa con la poesía, y tampoco entre las soluciones que resuelven el problema muchas veces no hay una mejor que otra, que ahí entramos en el estilo. Y entonces pues esta es la solución que doy yo a la realidad de mi momento, de mi carácter, y que ahora mismo pues paso a leer unos poemillas. ¿Parece? Bueno.
El primero no lo voy a leer porque el primero ya aparece en todos lados. Y no tiene... Bueno. Hay un poema que está dedicado a mi perro, a la memoria de mi perro, y que me sirvió para sacar una conclusión que yo consideré muy formativa, y es que muchas veces se encuentra el recurso de la creatividad en la tristeza, y que muchas veces, pues como decíamos antes, es fingida. Entonces yo escribí, cuando supe que Cuzco tenía cáncer y que iba a morir, pues escribí un poema pensando que eso me estaba inspirando. Pero cuando murió de verdad me di cuenta la falsedad que había sido escribirlo, porque era una frivolidad. Y entonces, una vez, cuando ya pasas el proceso, el duelo, como que te queda más lo esencial del dolor, y lo reescribí entero. Y este es el poema. Está en la página 20, por si. Si tus ojos contienen un olivar, 7 calles y un jardín, del país más pequeño, aquel que has marcado levantando tu pata, quiero que en él me nombres vecino. Yo lo conozco porque te he llevado allí, cuando me miras con esos ojos lejanos. A veces ha llovido livianamente en tus párpados peludos, y tus huellas, nudosas por venir a saludarme corriendo, han sido charcos para quien quisiera seguirlas. No importa que la puerta conserve tus arañazos, ni el jardín los hoyos de tus huesos. Te recordaré durante toda la vida que dura una tarde, la tarde tranquila del paseo. Entonces, como que queda más la experiencia de la vida que de la muerte. Bueno, el siguiente poema, que es el que está al lado, que es ¿Por qué dejamos de vernos?, es un poema que responde a esa esencialidad que yo intentaba, que parte de la observación, que es dejarlo desnudito de retórica y dejar justo sugerirlo, ¿no? Se titula ¿Por qué dejamos de vernos? Nuestras vidas fueron 2 historias juntas, como 2 libros que se rozan en la cuesta de Moyano. Si volviera a vivir nuestras tardes, convivir en tu mirada, haría una costumbre, aunque me repitiese, el contarte mi primer amor correspondido, la historia de la fábrica de mi abuelo, o por qué mi madre dejó de pintar. Quisiera volver a arrugar la toalla sobre la hierba, mientras compartimos una naranja, para ser, otras tantas tardes, amigos. Luego, el siguiente que voy a leer es el de la panadera de Puerta de Arganda, que se titula así: A la panadera de Puerta de Arganda, que le da de desayunar al sureste de Madrid. Con azúcar en las yemas de los dedos, pedí otra napolitana. Debía de tener la cara de su hijo, pues me trataba con la simpatía de quien supone caracteres similares a rostros similares. En su mirada, una pequeña ciudad se adormecía, y su corazón parecía lleno de polvo de mudanza y de olor a rejilla de metro. Le pregunté que por qué no combatía la ingratitud con la ingratitud. Me contó que era incapaz, porque sabía, como yo y otros que repetían napolitana, que de niña le ponían contenta los huevos de las gallinas contentas. Bueno, el siguiente que voy a leer, parece que voy muy en línea, pero no voy a leer todos, lo prometo. Sí. No, es que en esta parte se concentran los que me interesa, luego ya paso más rápido. Algunas personas han dicho que es el mejor poema del libro. Yo, como no tengo la suficiente distancia sobre mí mismo, no lo sabría decir. Y por eso quizás apure tanto el libro, porque la inseguridad del inédito es total. Tú cuando escribes no sabes lo que estás haciendo. O si eres consciente de una manera muy personal. Nunca te han leído, entonces nunca tomas la distancia suficiente sobre ti mismo, y quizás en este sentido los concursos es una manera de confirmar una vocación. Yo quizás, no sé si dentro de unos años no hubiera conseguido publicar ningún libro, igual hubiera dejado la poesía. O no, quizás es una vocación tan íntima que la haces a pesar de todo. Igual lo segundo, bueno, eso ya lo dejo ahí, no lo sé. Eso ya según se ve. Bueno, despoblación. Está dedicado a mi padre. Durante las siestas de agosto en Mara, nos hundíamos en las dunas calientes del granero por puro aburrimiento. El soplido perezoso del viento entre las colinas acariciaba mi cara, más suave que la tuya,
y las amapolas de la mente se mecían como haciendo cosquillas al niño que fuiste. Volvemos este verano de paso, sin tiempo para dormir, y el polvo de las nubes del horizonte aparece sin que sepamos cómo, en nuestros bolsillos. El pasado aquí parece el único destino comprensible. Bueno. Ahora, por cambiar un poco, una de las cosas que a mí más me impresionó del día de la Donais es que gente a la que yo admiraba mucho a Julio Martínez Mesanza, Aurora Luque, bueno, a todos los del jurado, los había leído y los veía con una distancia absoluta. Ese día se sabían mis poemas y para mí fue una cosa increíble que me dijera Aurora Luque, pues me ha gustado mucho este y me lo pudo recitar porque es cortito y es el de la página 34. A mí me sorprendió mucho que Fray Luis en toda su obra solo tiene una elegía. Tiene muchas odas, églogas, pero solo una elegía, entonces parte de eso. Solo tengo un reloj, como Fray Luis, una elegía, y lo perdí en el río. No quise enturbiar el agua, y pensé en la ironía de perder el tiempo con una correa rota que da la razón a Heráclito. Este ves es así un poquillo más para pensarlo en casa. Pero bueno. Uno que me gusta mucho es este, que es La historia es injusta repartiendo eternidades. Y el último que estoy escribiendo va también mucho en esta línea. En otro verso, eso sí, ya estoy escribiendo más en alejandrino, no en decasílabo, pero ahí está la esencia. Se titula La historia es injusta repartiendo eternidades. Y además es que pasó, o sea, esto es verdad. O sea, tú buscas esta conferencia que dio Borges en 1977 y no sé si en el minuto 40, bueno, me lo estoy inventando, pero hay un hombre que tose. O sea, está Borges hablando muy trascendente, recitando, y de repente hay un hombre que tose y se cuela la tos y te saca de la lectura totalmente. Y llama más la atención casi que el poema, no porque no mereciese la pena, sino porque interrumpe muy fuerte. Bueno. En 1977, en la grabación de una conferencia de Borges, un hombre tose. Junto con la inmortal palabra de Borges queda la inmortal tos de un anónimo constipado. Entonces yo pienso en cómo está repartida la eternidad entre los hombres. Pienso en el obrero, indivisible individuo, que pasó a la historia como la compleja abstracción de un filósofo alemán con cierto parecido al Papá Noel de Coca-Cola, o aquel que fabricó el pincel con el que se pintaron los girasoles, o el artesano de espejos cuya obra culmina cuando la compran guapo, o el cristalero que marcó el bello paisaje de esta habitación, o, en otro orden de cosas, cómo se llamaría el talón antes de que muriera Aquiles. Se trata de un trabajo complementario entre la tos y la voz, el pincel y el cuadro, el cristal y el espejo y su paisaje. Aunque no lo merezca, déjame toser cuando converses de tu vida. El siguiente que voy a leer es el Altura, que ya acaba la primera parte. Las siguientes voy a pasar más rápido. La primera parte es la más importante porque es, digamos, donde está la postura estética. El resto ya son tratar temas más clásicos con este estilo nuevo. Y este es un poema que estoy a punto de quitar, pero que mucha gente me ha dicho que le gustaba, que para mí ha sido una sorpresa muy feliz, porque de verdad que estuve a punto de quitarlo. Digo, de otros que quité, ¿cuántos sabrá que gustaban? Igual he metido aquí alguna birria, bueno, que sea, no lo sabré nunca. Se titula Altura, es página 42. Todo está creciendo aquí tranquilamente. Tumbados en el campo, seguimos el deslizamiento de las nubes, hasta que un indicio de sol nos deslumbra y comprendemos que solo necesitamos esa perspectiva, vivir a la altura de la hierba. Bueno, la segunda parte está dedicada al amor. Es un amor tranquilo. Es muy curioso porque cuando uno se propone escribir, sabe que está teniendo cierta unidad, pero tampoco se la propone. Y luego, pues por ejemplo, cuando lo lee Javier, o en la solapita, que dice cosas que me ponen rojo, pues tienen razón. O sea, cuando lo lees, digo, pues sí, esto está así, pero nunca ha sido premeditado. Y es verdad que el amor que está en esta segunda parte es un amor tranquilo, es un amor de dejarse querer y de hacer planes, aunque sea en el metro, ir ahí a pasar el día, sí, o al 100 montaditos, que está barato, que es lo que me gusta, claro que sí. Se resume un poco en este verso, que no voy a leerlo, pero dice: te he querido humildemente como la tierra da fruto a cualquier semilla.
Esa es un poco la idea de este apartado. Pero también, cuando uno se desenamora, pues lo ve con cierta ironía, eso también es verdad, el amor. Y dices, joder, pues estas tonterías que he hecho, ¿no? Y bueno, en esta línea, por ejemplo, está este poema. Después de un año no tenemos nada en común. Mi testamento en ti es ese gesto que me has tomado cuando te enfadas y me reprochas, con el mismo manotazo mío, las cosas en las que no nos parecemos. Espera, por ejemplo. Te he esperado en el andén de mi pueblo más íntimo, porque fue donde aprendí el miedo, con mi escoba de barrer pasos, mi almuerzo de arena, y he dejado que el amor me caliente igual que el sol tiñe la piel para decir, he sido porque he querido mientras esperaba. Voy a leer uno que está antes, porque le gusta mucho a mis amigos de la universidad, así que es el de la página 45. De alguna manera esto es Cartografías. Te pisé mientras bailábamos y no te quejaste del dolor, sino del frío. Y al llegar a casa, sobre un colchón relleno de ramas, viajamos con el dedo. Señalo los países en los que quizá haya estado de mayor, cuando hayamos roto y sea mejor persona. Echaste la mano a la calderilla del bolsillo y te alejaste. Habíamos limpiado el mapa polvoriento con el dedo. Vimos, claramente, nuestras respectivas rutas separadas. Ya paso a la tercera parte. En la tercera parte ya va más el yo, ahí sí ya no es en lo que me fijo, sino sí un poquito más en lo que soy, la poesía como autoconocimiento, nunca como desahogo, a mí no me gusta, la verdad. La escritura terapéutica no me gusta, eso es verdad, pero eso ya va en gustos. Entonces hay aquí un autorretrato. No es tan bueno como el de Machado, el de mi juventud son patios. Bueno. Pero bueno. Quizás sea un verosímil héroe barogiano. Tengo los hombros muy morenos, una pobreza abundante, y beso en los labios a las estatuas de Madrid. Doy la mano a alguna escultura y pactamos la belleza. De estación en estación, mientras hago un avión de papel con el ticket de entrada, la muerte se sienta a mi lado, con su túnica de tierra, y me obliga a mirar la ventana del tren, los vidrios del metro, con mi reflejo y sin paisaje. Y me acuerdo de que tengo que volver a casa. Admito que he sido feliz en diciembre, cuando mis manos olían a manta sucia y dibujaba interrogantes en el vaho del coche de mi padre. ¿Por qué recuerdo a mis antiguas novias solo sonriendo? Sé que el amor me hará posible cuando nos equivoquemos todos. Ahora amanece y yo quiero volver. Ahora ya, volviendo un poco ya al final, voy a leer los dos últimos, que son a modo de epílogo. Un poco en la línea de lo que decía antes, de yo solo soy yo cuando estoy solo, yo solo soy yo en mis silencios, o en mis preguntas, más que en mis afirmaciones o en mis versos incluso. Se titula Caracola. Igual que en una caracola suena el mar, si acercas tu oído a mi boca, escucharás las palabras que callo. Olvidarás los nombres propios, los párrafos marítimos, los cálidos susurros. Sentirás un fresco chapoteo de palabras. En la caracola está el mar, en mi silencio, este libro. Y ya el último, a modo ya de epílogo. Cuando ya no pueda leer, cuando mis ojos pincelen las letras como hormigas mal domadas, quizá con la miopía momentánea de las lágrimas, aceptaré más que nunca el tacto del papel, el dócil sonido del papel que confirma un verso y una vida.
gracias. Si tenéis alguna duda. Sí. Duda no. Le quería comentar Comenta. lo que dijiste sobre el elemento común entre la poesía Sí. y la computación. Ajá. Me recordé una película sobre el inventor del limpiaparabrisas automático. Anda. Se disputó si lo había patentado y le dijeron, pero bueno, usted usa condensadores, inductancias, resistencias, transistores, todo eso está ahí. Entonces este señor, por lo menos en la película, cogió Historia de dos ciudades, de Carlos Dickens, como no saben, y cogió la primera palabra, digo, de, pues, artículo definido, no sé cuánto, y así unas cuantas palabras. Y digo, yo he hecho lo mismo. ¿Qué hizo Carlos Dickens? De seleccionar entre 50.000 o 100.000 palabras, qué palabras cogía y en qué orden las ponía. Yo he cogido resistencias, condensadores, inductancias, etcétera, y les he puesto para que haga un movimiento alternativo del limpiaparabrisas. Y ganó el juicio. Claro. Sí, sí. Bueno, es que de ahí subyace un principio cognitivo que es importantísimo, que es el de la posición. Un 1 en una posición de decenas no vale lo mismo que en centenas. Eso es absolutamente cierto. Claro. Pues sí, eso es precisamente la poesía. Escoger las palabras en el orden adecuado, los condensadores, sí, totalmente. Muchísimas gracias. Sí, de verdad. Sí. Bueno, ¿alguien tenía una...? Sí, yo. Sí. Antes que nada, darte la enhorabuena. La verdad es que me he emocionado porque eres muy joven y muy sabio. Muchas y yo gracias. estoy alucinando, la verdad. Y ahora voy a hacer una pregunta de tontos totalmente, ¿eh? No ríais. ¿Cómo te sientes en el tema de rimar los versos? Ajá. Ah, bueno, mira, pues eso es muy interesante, porque eso es muy interesante. Sí, porque justo estoy con eso ahora. Tontería, ¿eh? No, es que estoy justo con eso ahora, entonces es como... No me la he preparado, pero es que estoy ahora mucho... el librito nuevo que ando escribiendo, pero bueno, que este es el mejor de todos, así que os recomiendo comprarlo y todo eso. En este hay cierta reflexión sobre la métrica, en el sentido de que las palabras, en según qué posición, un poco lo que estábamos antes, valen menos. Entonces tú puedes tener un ritmo de endecasílabo, pero lo encabalgas de alguna manera, o sea, 11 sílabas con los acentos de determinada manera, y esos mismos acentos distribuidos de otra manera hace que las palabras cobren otro valor. Entonces, en esto, aunque espero que no se note, hay un juego rítmico con las asonancias. Entonces, es verdad que cuando rimas en participios, o en gerundios, en verbos, en cosas que se nota mucho, ¿no? Eso es que te da un tono de siglo de oro y es de otra época. Pero yo creo que todavía hay cierta reflexión sobre la rima, sobre la asonancia y sobre los acentos muy interesante en la poesía contemporánea. Que eso está por... Sí. O sea, que la rima tampoco se acaba en el siglo de oro. Eso es verdad. Sí. Nada, muchísimas gracias. Es que justo en lo que estoy. ¿Ya está? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Espero que os guste mucho el libro y que lo disfrutéis y decidme qué os parece, de verdad que me interesa mucho. Cualquier opinión me interesa, escribirme y ya está. Muchísimas gracias. Ahora sí, si queréis que os... Bueno, ofreceros vosotros porque queda mal en plan, os firmo. Ofreceros vosotros. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Ha sido un detalle precioso que me acuerdo mucho de